Pues les doy la más cordial bienvenida. Aquí analizaremos la unidad 8 y 9 del programa de retórica. Ahora, es muy, bueno, primero que nada soy Aida del Carmen San Vicente Parada, soy maestra en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y pues tendré el gusto de acompañarlos en, en el desarrollo de estas unidades. Bueno, primero que nada en la unidad 8, pues nos va a hablar de los tipos de lenguaje. Nos vamos a centrar ahí. Y luego vamos a ver en la unidad 9 lo que es la locución y la elocución y veremos de qué va cada una, ¿no? Que son términos que podrían resultar un poco densos, pero esto es, la verdad es que es muy sencillo. Hay ciertas recomendaciones que antes de analizar el contenido de las unidades debo de decirles y enunciarlas aquí. Primero que nada, es muy importante que usted recuerde que el lenguaje es pensamiento y la manera en cómo yo estructuro las sentencias, mi lenguaje articulado habla de mi pensamiento, cómo está estructurado mi pensamiento, incluso las referencias que yo haga a ciertos autores, a libros, va a hablar del contexto en el que yo me he desarrollado. También va a hablar incluso de la influencia cultural que yo tengo. Entonces es muy importante por eso seleccionar, saber a qué público me voy a referir, qué tema es y arreglarlo conforme al público con el que yo estoy participando o al que voy a exponer. Entonces es muy importante a lo que voy con esto de que el lenguaje es pensamiento, pues que tenemos que desarrollar nuestras estructuras de pensamiento para poderlos expresar bien, tanto oralmente como de forma escrita. Entonces, aquí es muy necesario que si nosotros queremos poseer una gran aptitud para que nuestro construir un discurso jurídico eficaz, lo que tenemos que hacer es centrarnos primero en nosotros, en nuestro interior y cultivarnos. Entonces, no se trata solamente de aprender estas figuras que son muy interesantes y que aquí veremos, sino que esto es a la larga el cultivarse, cultivarnos a nosotros mismos, como pues viendo documentales, viendo cómo se expresan otras personas en el área pública, calificando al presidente, viendo ahorita en YouTube, y yo se los recomiendo, hay un montón de canales, les voy a dejar un canal que habla sobre el lenguaje, tanto corporal como verbal, desde luego analizado por un neurolingüista, que es muy interesante, y entonces él hace el análisis de los discursos y nos dice pues qué sí se debe de hacer y qué cosas no se debe de hacer porque son inadecuadas. Esto es muy necesario para cultivarnos y aprender a expresarnos. También lo podemos aprender en películas, con discursos de abogados, pues sí, también se las recomiendo. El juez, el abogado de Lincoln, hay muchísimas, la de Tom Hanks, Filadelfia, donde hay este tipo de discursos jurídicos o jurisdiccionales en los cuales podemos analizar cómo el abogado desarrolla el discurso. También la serie del caso de O.J. Simpson, de Historia del Crimen Americano, que anda por ahí en Netflix, es muy buena porque vamos viendo cómo construyen los argumentos cada uno, ¿no? Tanto la fiscalía como el abogado de O.J. Es muy interesante cómo van seleccionando el público y, o van viendo y decir, ay, bueno, es que en el jurado tenemos mujeres y entonces a las mujeres les interesa hablar sobre esto, porque ellas van a decir que había violencia familiar. Entonces nosotros vamos a reflejar esto ante el jurado. Este tipo de situaciones, la verdad es que se aprenden viendo y es muy importante que ustedes seleccionen este tipo de material y aprendan de él, a la par de que, bueno, pues se entretienen y la verdad es que nos da cultura. Entonces yo les recomiendo esta serie, por ejemplo, también está Juicios Mediáticos, que está en Netflix, también se las recomiendo porque podemos ver el desarrollo del discurso jurídico.
y cómo se seleccionan las palabras, los tecnicismos y se van o no a utilizar. Entonces yo, como les digo, para construir un discurso eficaz, tanto de forma escrita como verbal, lo que tenemos que aprender es a verlo, y tenemos que tener mucha cultura para tener un montón de recursos, tanto de símbolos como desde luego un lenguaje variado, no incurrir en muletillas, por ejemplo, aunque también luego es una característica de alguna persona y no está del todo mal, pero aprender, tener diccionarios de antónimos, de sinónimos, esto es muy interesante para enriquecer nuestro discurso. Entonces, no basta con que yo sepa cómo las estructuras para desarrollarlo, sino qué contenido le voy a dar a mi discurso. ¿Y qué contenido le doy? Pues va a ser mi pensamiento, la estructura que tenga mi pensamiento. Entonces, si yo no leo, si yo no me informo, si no sé cómo están las películas, si no hago una apreciación crítica del material audiovisual, de películas que yo vea, si ustedes no desarrollan este tipo de actividades, va a ser muy difícil construir un discurso. Un ensayo, lo que ustedes estén haciendo, va a ser muy difícil. Entonces, antes que nada es estudiar, cultivarse continuamente la lectura de libros, la lectura de sentencias, la lectura de noticias. Todo esto nos va a ayudar a formarnos un criterio, y como yo les recomiendo, analizar en las series de televisión, buscar expertos en lenguaje y que nos digan si se expresan o no bien esas figuras públicas, en qué están fallando, para que nosotros no repitamos ese tipo de errores. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en mente y lo desarrollen, porque el lenguaje es pensamiento, y como me esté expresando yo, me va a hablar mucho del mundo y contexto de esa persona, y del mensaje, desde luego, que me quiere transmitir, y cómo está estructurando su pensamiento para reflejármelo, expresarlo verbalmente y proyectarlo en la psique del emisor, y que el emisor logre descifrar por completo ese mensaje. Entonces, esto es muy, muy importante y esencial, y es una recomendación que yo les quería hacer, estas series. Y también, pues, que lean mucho, que se alimenten, no nada más de lo jurídico, no, tenemos que leer literatura, tenemos que ser interdisciplinarios en otras materias que hay al respecto, en sociología, en antropología, en medicina. Tenemos que hacerlo, aunque sean no en revistas, digamos, científicas, porque a lo mejor el lenguaje que utilizan es muy técnico y no lo comprenderé y me va a hastiar, pero sí hay medios de difusión oficiales de la ciencia que son muy accesibles y que nos van a ayudar a enriquecer nuestro pensamiento. Así que esa es la recomendación que yo les quería hacer. La otra es que, bueno, pues si queremos tener una buena expresión verbal, pues también tenemos que empezar por estructurar nuestras ideas de manera escrita. En eso, pues desde la primaria nos lo enseñan, pero a veces no se refleja tanto un aprendizaje significativo al respecto, y nos falla, y somos abogados y nos cuesta expresar ideas verbalmente, y nos cuesta estructurar un discurso escrito. Y si yo no puedo estructurar un discurso escrito, difícilmente también le voy a dar forma a mis ideas en lo verbal, que, como les digo, el lenguaje es pensamiento. Así que les recomiendo que escriban mucho. Todos estos discursos no es también de arribar al público o al lugar donde se tenga que ejecutar el discurso en una grabación o lo que sea. No consiste solamente en arribar y vertir ideas y a ver qué rollo me echo. No, esto hay una preparación atrás, es como las clases que sus profesores les brindamos. Hay una preparación atrás que no se ve, porque a veces son 3 horas preparando la clase para darla en una. Bueno, y normalmente, ¿dónde se consigna eso? Pues vía escrita, y luego ya la expresamos con los alumnos de manera oral. Entonces, es muy importante que aprendan a escribir, y bueno, yo les voy a recomendar que ahí no se ve muy bien el reflejo, pero ahorita les digo cómo se llama. Es Estructura y estilo en las resoluciones judiciales, de Miguel López Ruiz y Miguel Alejandro López Olvera. Está editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este está muy bueno porque trae ejemplos de cómo debemos de redactar pues escritos jurídicos, sentencias, demandas. Sobre todo se aboca más a las sentencias, pero es muy, muy bueno, se los recomiendo. Si ustedes aprenden a expresarse verbalmente, no tendrán problemas para expresarse de manera escrita y darle estructura a esas ideas. Entonces, esto es un trabajo paralelo, a la vez que nos quitamos el miedo para hablar en público, a la vez, a la par de eso y explorar el lenguaje eh, coloquial en público y el lenguaje también corporal. A la par de hacer eso, pues también tenemos que hacer el trabajo de expresarlo verbal, perdón, de forma escrita. Y esto nos va a ayudar a reforzar las ideas y acá en el cerebrito le va a dar estructura y va a hacer las redes neurocognitivas que nos ayudan a construir mayor información en el cerebro y que se intercambie la información más rápido. Eso solamente lo logramos con lectura y escritura. No hay otra manera de lograr que se desarrollen esas estructuras acá en el cerebro, sino es a través de la lectura y la escritura. Por eso incluso es muy importante que tomen nota. No todo es ver en los videos, hay que tomar nota porque eso le hace el ejercicio aquí al cerebro y empieza a crear redes neurocognitivas más complejas y esto ayuda a que poseamos mayores habilidades y destrezas en la expresión verbal y escrita, ¿sí? Y evidentemente pues vamos a pensar más rápido, recuperar la información más rápido. Entonces les recomiendo pues para lecciones de cómo escribir y les recomiendo ensayos sobre retórica jurídica. Este también, digo, no se ve muy bien ahí, pero está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinan Gerardo Ramírez Vidal y Manuel de Jesús Jiménez Moreno. Y bueno, también aquí pueden ustedes tener, pues, por ejemplo, retórica para la audiencia de juicio oral, por ejemplo, ¿no? Enseñanza de la argumentación jurídica. Los abogados oradores, educar al abogado en la competencia comunicativa. Bueno, aquí esta selección de lecturas también es muy pertinente y si puedan, pues adquieran el libro si es que les interesa. Y otro libro que quería recomendarles antes de estudiar lo que vamos a desarrollar es El lenguaje corporal de Gunther Rebel. El lenguaje corporal lo ignoramos mucho, pero de manera subconsciente estamos expresando muchísimas cosas con nuestro lenguaje verbal, perdón, corporal. Tenemos que dominarlo si queremos expresarnos y vamos a llegar a ser grandes oradores. Tenemos que dominar nuestro lenguaje corporal, que como les digo es muy inconsciente, es del subconsciente y hacemos muchas expresiones sin darnos cuenta de lo que se refieren y si estoy dando el mensaje correcto por cómo lo va a interpretar mi emisor. Porque también esto va al área del subconsciente del emisor y le va a dar cierta interpretación, entonces puedo obtener rechazo, repulsión o adherencia a mi discurso de una manera más rápida y eficaz si yo aprendo el lenguaje corporal y aprendo a manejar mi cuerpo y mis expresiones, a modular mi voz, todo ese tipo de situaciones. Eso también complementa el estudio de la retórica. Entonces, bueno, ya analizamos, bueno, les hice los comerciales de lo que tendrían ustedes que estudiar o tener acceso si tienen un momento de debilidad académica, pues lo pueden hacer, porque todo nos aporta. Al final del día todo nos enriquece y todo nos aporta. Ahora, vamos a empezar el desarrollo de la unidad. Y bueno, estábamos diciendo que lo que necesitamos aquí en retórica, todo a lo que se abocan todas estas unidades de estudio es para que el abogado, el futuro abogado que usted va a ser, pues aprenda a expresarse y construya un discurso jurídico eficaz. ¿A qué nos referimos con un discurso jurídico eficaz? Que surta los efectos que deseo, que yo tenga una comunicación, en otras palabras, asertiva. Es decir, que mi mensaje, tal como quiero
que lo reciba el juez, la otra parte, a quien vaya dirigido, le llegue mi mensaje y no haya pie a malas interpretaciones. Y que aparte de ello, esa es una comunicación asertiva que va al grano y decir, quiero esto. Aparte de ello, obtener la adherencia. Eso es lo que nos importa también en retórica, que yo obtenga la adherencia y que mi mensaje sea bien recibido. Aparte de que mi mensaje sea bien leído, pues que sea bien recibido y que las personas lo acepten y digan, sí, estoy de acuerdo, es pertinente, sí, me convenció, sí, efectivamente yo estoy mal, o efectivamente debo de interpretar de esta manera el artículo y aplicar la ley de esta manera por el contexto de justificación que usted me está enunciando. Sí, me cuadra la idea. Bueno, para que logremos esto, está dirigida a la retórica y esa es la ayuda que nos quiere dar. Y esto es muy útil porque incluso con mi pareja me aprendo a expresar bien y mi pareja aprende a leer también adecuadamente lo que yo le estoy diciendo. Es que no me sé expresar, es que no estoy siendo, oye, hazme este favor, y en vez de ser asertivo y concreto y decirle, necesito este favor, que consiste en, a lo mejor me pongo, ay, es muy bonito cuando la otra pareja ayuda a la otra y los dos van navegando en el mismo barco. Creo que eso es esencial para una relación. Si yo me pongo a lo mejor con ese rollo, y mi pareja, el pensamiento que ella tiene, su estructura, yo no sé cómo lo vaya a interpretar. Y en realidad después, ya muy al final le digo, oye, es que se me hace importante esto, pero no soy concreto, no le digo, necesito que me hagas este favor. Y a veces viene el gran pleito de la pareja, es que no me entiendes, es que no me apoyas, es que nunca me escuchas. Bueno, también tengo que analizar si yo realmente he hecho un ejercicio pertinente para darle a entender lo que quiero de él, qué conducta le estoy pidiendo. Así que no nada más esto les va a servir, no solamente para la redacción de escritos y dictar grandes conferencias a nivel jurídico, sino que también me ayuda a mejorar mi convivencia con otras personas, con la pareja, como les decía, el novio, la novia, el futuro esposo, esposa, sino que también con el jefe, los compañeros de trabajo. Si ustedes llegan a ser jefes, bueno, ¿cómo le expreso bien a todo mi equipo de trabajo cuál es el objetivo de la semana, por ejemplo? Así que esta materia es muy valiosa y no la tiren al caño nada más porque se puede oír que es una materia más para recreación que algo que les aporte porque dirán, pues, ¿dónde está lo jurídico aquí? Y a mí de qué me sirve. No, esto les puede ayudar en muchísimo, así que valoren la materia. Y lo que queremos lograr con todo esto que ahorita les voy a explicar es que logren consigan un discurso jurídico eficaz, una comunicación asertiva, es decir, directa, que me comprendan y que reciban bien mi mensaje. Y por consecuencia que las personas modifiquen su conducta ante mi mensaje. Eso es lo que quiero lograr. Es decir, que el juez me interprete de esa manera. Esa es la modificación de conducta que le estoy pidiendo al juez. Que me aplique de tal manera el artículo. Eso es a lo que va toda la materia y lo que está tratando de estudiar. Y para ello, bueno, pues vamos a ver figuras muy, muy interesantes, como por ejemplo, ahora sí ya vamos a iniciar como tal el estudio y desarrollo y vamos a ver en nuestra unidad 8 pues el lenguaje literario o artístico. ¿De qué va este lenguaje? Pues es el lenguaje poético, son las odas, las alabanzas, eh, ¿qué más? Son el drama, todas estas formas de expresarnos, que lo hacemos con otro tipo de recursos que por lo regular son muy concretos, pero están cargados de significado. Todo eso es el lenguaje artístico y desde luego, bueno, tiene sus figuras. Este lenguaje artístico se emplea pues para quien estudia teatro, artes escénicas, los poetas, letras hispanas, eh, cine.
para elaborar los diálogos, por ejemplo. Entonces, este lenguaje lo vamos a tener presente y nosotros sí llegamos a utilizarlo. Ahorita les voy a dar ejemplos, pero sí se llega a utilizar muy poco en el ámbito jurídico. Y uno de los ejemplos por excelencia de este lenguaje es la poesía lírica. La poesía lírica es, bueno, surge en Grecia porque la declamación se acompañaba por una lira, entonces era la poesía lírica. A la fecha esto ya se perdió, después pasó a ser en la Edad Media la poesía cantada, por la tradición de la lira, pasó a ser. Ahorita lo que entendemos es que la poesía lírica se ocupa como una forma muy subjetiva de expresión de sentimientos en torno a una persona o a un objeto. Y es una expresión muy subjetiva, muy profunda, por eso es breve, pero muy cargada de significado. Incluso hay mucha simbología, se hace alusión a muchos símbolos. Por ejemplo, la paloma, que es un símbolo, y ¿por qué es un símbolo la paloma blanca? ¿Por qué se le asocia a la paz? Pues porque así se estableció algún día. Y todos sabemos leer ciertos símbolos porque nos hemos creado en una cultura en la que me han enseñado que determinados símbolos, dibujos o figuras, yo las tengo que interpretar de determinada manera. En el caso de la poesía lírica, está muy presente esta simbología, está muy presente para hacer más concreto su expresión, resumirla, pero que sea hondamente emocional. Entonces, a eso va la poesía lírica, es muy emocional, es algo muy abstracto. Les voy a leer un ejemplo de poesía lírica, acá lo tengo. A ver, denme un momentito porque la pantalla... Ahí está. Lo fatal, de Rubén Darío. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Vean qué cargado está la conciencia, ¿no? Por ejemplo, el uso, no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, la exaltación de la vida, pero de una forma cargada en no nada más esa alegría, sino el sentido trágico también de la existencia. Y ya empezamos con un sentido trágico de la existencia desde que sabemos que algún día vamos a morir. Es lo que nos está diciendo aquí Rubén Darío. Nomás que estamos en la incertidumbre total porque no sabemos qué día vamos a morir. Y eso me da más angustia y más pesar para vivir, es más pesadumbre. Por eso dice también, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Eh, Siempre decimos, siempre que una persona es más consciente en la medida que tiene mayor conciencia la persona, su vida ya se desarrolla con más pesar, porque pensábamos, ya sentimos, decimos, no es tan fácil ya abandonar, por ejemplo, al perrito, porque ya sé que siente, ya soy consciente que el animal va a tener dolor al ya no ver que yo esté ahí acompañándolo, él está acostumbrado a mí, tiene un vínculo emocional y moral conmigo, él espera que yo sea el proveedor de su alimento, y cuando no vea esto va a estar en un estado de pánico, de tristeza, cómo va a estar sintiendo así el animal, no es posible, no puedo permitirlo. Pero esa conciencia y este deshacerse la cabeza, lo adquirimos en la medida que somos conscientes, pero en vez de tanto rollo como ahorita estamos diciendo, vean cómo lo resume Rubén Darío. Así que, bueno, es extraordinario, ese es un ejemplo de poesía lírica. Ahora, nosotros en nuestro contexto podemos poner este tipo de situaciones, por ejemplo, hablar en mi demanda de
de alimentos y la pesadumbre de ser o la difícil carga o la losa tan pesada con este tipo de recursos que implica para una mujer ser madre soltera y ella proveer todas las necesidades del hogar, la compele a comparecer ante su señoría y solicitar la pensión alimenticia a su favor. Ahí estamos haciendo el lenguaje lírico en un escrito jurídico, no necesariamente artístico, es jurídico y lo estamos haciendo. Para esto no hay que ser tan dramáticos porque tiene sus límites y no hay que abusar del lenguaje lírico. Y habrá situaciones determinadas que también estén cargadas de mucho tecnicismo en las cuales no sea idóneo y no se preste la situación a expresarnos de esta manera. También por el lugar, el contexto, es muy importante que usted aprenda a cuál va a ser, quién es su público, qué sabe su público, cuáles son las referencias culturales de su público. Si yo no conozco al público, es muy difícil que ellos me entiendan y usar este tipo de recursos. Así que la poesía lírica, el lenguaje lírico, es un buen recurso porque nos hace amena la lectura, porque nos permite expresar y darle al juez este contexto de imagínese lo difícil que ha sido para esta mujer o la losa que ha pesado sobre ella desde la desaparición de su marido y hoy tiene que comparecer ante usted para que declare la presunción de muerte de este y ella pueda tener acceso a otras prestaciones porque ha sido un pesar muy grande para ella, ahondado a las carencias económicas de las que sufre. Este tipo de recursos están bien utilizados, pero no podemos dramatizar tanto ante el juez, porque si no también perdemos el argumento lógico jurídico. ¿Cuál sería este? Que la mujer está legitimada porque es viuda. Si usted la declara viuda, entonces ella tiene acción para pedir la pensión y va a ser viuda. ¿Por qué? Porque el marido no ha aparecido durante 10 años y la última vez que lo vieron era en una zona muy conflictiva del país. Ese es realmente el argumento jurídico, que decir, y eso cuadra en determinadas normas y se están verificando las hipótesis de esas normas. Si yo le cargo de mucho dramatismo, pierdo esta parte y entonces pierdo al juez y ya no me va a dar la interpretación que deseo o se pueden quejar que está muy oscura la demanda y que no me entienden qué le estoy pidiendo, que estoy yendo más allá de los hechos y que no saben qué estoy pidiendo. Así que es muy importante que ustedes lean y antes de usar estos recursos, los detalles muy bien, lo lean 2, 3 veces cómo se oye. Pregúntale a otra persona cómo lo escucharías tú, a ver tú qué entenderías. Logras determinar hacia dónde voy con esto que te estoy diciendo. De esta manera vamos arreglando y limitando el uso de este lenguaje lírico que a veces pues, podría ser muy dramático y nos empaña todo el discurso y pues ya no conseguimos lo que deseamos. Así que hay límites, sí. ¿Cómo los irá conociendo? Bueno, recuerden no cargar de dramatismo el discurso porque no estamos hablando de una tragedia griega. Si estuviéramos presentando, estuviéramos en artes escénicas y queremos hacer una tragedia, posiblemente este sea un gran recurso, pero nosotros somos abogados y no estamos dramatizando. Si bien le estoy cargando la situación y le estoy hablando de la difícil situación que tiene mi clienta, eso no da pie a que dramaticemos y hagamos estos ejercicios de compasión innecesarios de nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, o del discurso que yo esté llevando y la persona con a la que se refiera. Así que límites ante esto y en el debate, pues también no se nos debe de perder porque si no dejamos de defender y entonces nos vamos a ir a argumentos del hombre de paja, más bien falacias como el hombre de paja, o no va a haber realmente lo sustancioso en ese debate porque me voy a perder en las características de la persona. Y entonces, en vez de analizar si la persona tenía facultades para aprobar determinada ley o si el juez aplicó bien la interpretación, acertadamente la interpretación, me voy a perder en las características del juez. Eso no es posible hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones.
Ahora, el lenguaje coloquial, el uso del lenguaje coloquial. Pues sí, a veces, y esto depende mucho de mi público, yo no me puedo expresar de una manera tan coloquial, tan de la banqueta de la calle. Yo no me puedo expresar así ante un público especializado. Si yo tengo un público especializado, ¿cuál será? El juez. Ah, voy a presentar una ponencia y son licenciados en Derecho. Ya son un público especializado. Ellos van a querer oír un lenguaje más técnico porque su objetivo en esa comunicación es que quieren ir a aprender o profundizar determinado conocimiento. Como se expresen en la vida real, a ellos no les va a interesar. Ellos no necesitan eso porque ya tienen todo el marco referencial del lenguaje técnico. Así que yo con ellos me puedo expresar de manera muy técnica. Aquí lo que ustedes tienen que comprender es cuándo es necesario, sobre todo el uso del lenguaje técnico, sobre todo cuando yo tengo un público que no es especialista, por ejemplo, en derecho, son odontólogos, son amas de casa, pueden ser hasta adolescentes y me pidieron dar una plática sobre hechos ilícitos y tengo que ir a hablar sobre ello y no es un público especializado. Entonces sí, lenguaje coloquial que siempre sea muy respetuoso. Eso no implica utilizar groserías, que desde luego son un lenguaje muy coloquial, pero no implica utilizar groserías. Podemos hacerlo de una manera refinada y ser muy coloquiales. No necesitamos ser vulgares para ser coloquiales y hacerle ameno el discurso a las personas. Eso es muy importante. Todo menos ser vulgares porque si no mi lenguaje, mi expresión, se le dice que se llena de ruido el canal. ¿Y cómo lo lleno de ruido? Con dramatismos excesivos y entonces si lo lleno de ruido ya no se oye bien el mensaje. Y hay ruido en la comunicación y ya no me interpretan como deseo. O también con vulgaridad, con este derroche de vulgaridad y entonces también posiblemente la persona que está frente a mí dice, ay, qué vulgar, qué pesado, se me hizo medio misógino ese comentario, entonces ya me caíste gordo y pues yo no vine a esto y no espero eso de un profesionista. Entonces también ya me están haciendo toda una valla, ya me construyeron toda una valla por la palabra que dije. Toda una valla ya me construyeron, no va a llegar mi mensaje. Así que es muy importante, ¿puedo ser coloquial? ¿Puedo ser ameno? Sí, es necesario, desde luego, sobre todo si tengo un público que no domina el lenguaje técnico de los abogados. Sí, está muy bien y a veces en las demandas también cabe expresarse así, pero eso no implica ser vulgar. Eso no implica degradar la expresión, así que tenerlo muy en mente. Y para complementar lo que les estaba diciendo, me permito leerles un ejemplo, por eso les digo que este libro es muy bueno. Y aquí nos dice en la página 146, lenguaje coloquial. Este modo de expresión proviene de la inexperiencia o de una idea mal entendida de querer ser auténtico u original. Pues no pequemos de esto, por favor. Ejemplos. La actora pactó con la vendedora que la contactaría posteriormente. Las formas de inducir a la raza a votar en un determinado sentido se han sofisticado. Vean, ya aquí ya como que estamos perdiendo elegancia, es innecesaria la expresión, nos queremos ver muy amenos, pero raya ya en lo vulgar y esto es innecesario para expresarnos. Entonces, las formas en cómo podemos ser de manera prudente coloquiales nos dicen aquí. Para limar esa brusquedad, se pueden emplear expresiones equivalentes. La actora acordó con la vendedora que posteriormente se entrevistaría con ella. Estamos utilizando un lenguaje muy común. No tenemos aquí tecnicismos de hicieron un acuerdo de voluntades, no tenemos eso, pero lo tenemos más sencillo y de una manera que no es brusca, que no es agresiva, que no anuncia también falta de cultura por parte del emisor del mensaje. Vean qué magnífico aprender a redactar y seleccionar las palabras. Las formas de inducir al electorado.
a votar en un determinado sentido sean sofisticados, en vez de que digamos la raza, bueno, mejor el electorado, la población, la ciudadanía, y me entenderán, sí, porque son palabras del uso común, no son lenguaje técnico jurídico, y me están entendiendo y me estoy expresando bien. Eso es lo, como yo les digo, podemos ser muy amenos sin incurrir en brusquedad, en agresión, de, ay, qué falta de educación, cómo viene a expresarse así en público. Evitar que nuestro público nos reciba así, porque de ahí ya puse una barrera y mi público ya va a estar pensando en, como que se me hace, me cae mal. Es que cómo viene y se expresa así. No, como que no se sabe expresar. Pues estará muy interesante lo que diga, pero pues a mí me cayó gordo. No queremos eso. Queremos que, sí, ya le entendí. Eso es lo que queremos. Y que tengan la mejor disposición para recibir nuestro mensaje. ¿Vale? Entonces, por ello, pues ser muy cuidadosos en estas partes. Por último, el lenguaje técnico, que ahorita también haremos algunos ejercicios y ejemplos. Como yo les decía, si voy a ir a un público donde ya son doctores en derecho, voy a dar una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, voy a dar un curso para maestros, voy a dar un curso para estudiantes de derecho que ya son de quinto semestre, ya tienen mucho lenguaje jurídico, ya tuvieron varias materias y ya sus profesores se encargaron de explicarles qué es un contrato, qué es una sucesión, qué es el fiador, cuál es el alcance de la fianza. Eso ya lo tienen muy claro, así que puedo utilizar lenguaje técnico, sí. Cosa diferente es si, por ejemplo, me piden que vaya a la Facultad de Ciencias Forenses o a la Facultad de Medicina y les hable sobre derecho penal, porque necesitan tener una noción. Evidentemente, tengo que utilizar otras palabras, seleccionarles, o yo lo que también les sugiero es que hagan un glosario previamente y digan, bueno, nosotros vamos a entender aquí por carpeta de investigación lo siguiente. Voy a entender por contrato lo siguiente. Voy a entender por persona jurídica o colectiva lo siguiente y resumirlo de una manera muy rápida. ¿Sí? No me voy a poner ahí a dar los términos que vienen en la ley, que son muy densos y que solamente un experto me puede hablar sobre ello. No, en este caso vamos a referirnos a situaciones que me ayuden a que comprenda a qué me refiero cuando yo expreso esas palabras. Por ejemplo, las sucesiones. Vengo a hablarles aquí de sucesiones. Me encargaron que al Colegio de Gastroenterología les hable sobre las sucesiones. Les van a decir, ¿y qué es la sucesión? Mejor en vez de llegar con la sucesión, que es algo muy técnico para el abogado, mejor vengo a hablar sobre qué hacer con sus bienes al final de su vida. ¿Cómo debe de ordenar esto? Por el testamento. Y es la figura que nos va a ayudar aquí, es un documento que usted otorga, normalmente se va a la notaría y le dan asesoría, no se preocupe, no tenga miedo, ese es el mejor recurso para que sus bienes lleguen a las manos que deben de tenerlos cuando desafortunadamente alguien fallezca. Entonces, de esa manera lo vamos haciendo, en vez de la sucesión, vengo a hablarles en vez de decir, aquí estoy con los cardiólogos y les digo, la sucesión es la sustitución de un sujeto en una relación jurídica. Entonces ellos se van a quedar así de, ¿y eso cómo lo aterrizo en mi necesidad? Mi necesidad es que yo no sé a quién dejarle mis bienes o cómo hacer eso. No lo sé. Si puedo dejárselos en vida. Esa es mi necesidad. Yo, si hay una sustitución en la relación, hay una sustitución de sujetos en una relación jurídica, yo no sé ni a qué se refiere con relación jurídica, no sé qué es eso, no le entiendo, y soy cardiólogo, soy profesionista, pero no le entiendo. Y lo mismo le pasaría a un señor mecánico, a un servidor, a un taxista que no tiene tantos estudios, una señora también de limpieza, la recepcionista, a este tipo de personas también no les podemos llegar así, no podemos abusar
de este lenguaje. Y aquí tenemos que evitar mucho la vanidad. Luego, por querer tener argumentos de autoridad, de mírame cuánto sé, público, apréciame porque ve cuánto sé. Incluso tengo un lenguaje sofisticado. Mírame cuánto sé. No. Para hacer la estrellita, primero me tengo que poner en el lugar del otro. Si yo quiero ser la estrellita y que me entienda. Si yo quiero brillar, tengo que ponerme en el lugar del otro. Entonces, normalmente tenemos abogados que abusan de estos tecnicismos porque se quieren lucir. No trabajen desde el ego cuando realicen un escrito o vayan a hacer una presentación con público. No trabajen desde el ego. Trabajar desde el ego es yo me tengo que lucir, yo tengo que presentarles todo lo que sé, yo tengo que demostrarles lo eficiente y buen profesionista. Yo. Y por consecuencia yo hice yo. Yo sé, miren qué bonito se ve el de Cuyus. Hablo del de Cuyus. Sí, pero los demás no me entienden que es quien murió y quien dejó ese patrimonio pendiente de asignación. Mejor les explico así, de que dejó esos bienes sin un dueño cierto, ¿sí? Quien falleció, en vez de llegar con el de Cuyus. Pero si nos queremos lucir, hay maneras, pero maneras que sean empáticas con nuestro público. Vale más un público agradecido porque les bajamos a su entendimiento, a cómo ellos leen el mundo. No es que les rebajemos el conocimiento, sino que te lo dijeron a como tú lo entenderías por el contexto que tú traes, porque tú eres cardiólogo, porque usted es ama de casa, porque tú eres adolescente y no conoces todavía ese lenguaje. Esa es la forma de lucirme con mi público, como lo hace el maestro. Un maestro es un mal maestro quien llega de, mírame cuánto sé y te expongo, pero no me interesa si le entendiste. El chiste es que yo me luzca. No, hagan eso, evítenlo. Cuando lleguen a ser grandes profesores de alguna institución, no lo hagan. Piensen siempre en su público y cómo les entendería mejor y qué tipo de público y qué necesidades tiene el público. Piensen en eso antes de quererse llegar a lucir. Entonces vemos este abuso de tecnicismos porque el abogado se quiere lucir en todo lo que sabe. Más vamos a evitar eso y vamos a ser amenos realmente con nuestro público y seleccionar el lenguaje y cambiarlo para que ellos lo interpreten el mensaje y digan, ah, sí, mi necesidad es esa. Y usted dice que si yo voy con un notario, otorgo mi testamento y él me va a ayudar. Yo tenía pendiente porque quería darle la casa a mi hijo en vida, porque ya me siento muy cansado. Y él tiene necesidad, me dicen que sí lo puede hacer, que se llama donación, y que yo vaya con algún abogado especializado o que vaya con el notario y que se va a encargar de asesorarme para hacer esa figura. Ya sé que es una donación, pero porque ya me explicaron. Así que mejor hacer esto y evitar encarecidamente trabajar desde el ego cuando estoy redactando, estoy construyendo un discurso, evitarlo. No trabajen desde el ego, trabajen en pros de que les comprenda su público receptor, que al final del día todo el trabajo va hacia ellos, está dedicado a ellos y lo que queremos es satisfacer su necesidad, sus inquietudes o llevarlos a que obtengan mayor conocimiento. Pero esto solamente lo voy a hacer si me pongo en el lugar de mi público y cómo me gustaría que a mí me explicaran. Así que lenguaje técnico solamente para ocasiones en las que yo estén profundizando abogados, colegas en alguna materia, sí, lo voy a utilizar. Y limitarlo cuando tengo un público que no es especialista, debo de limitarlo. Aunque sea algo que desde mi modo te toca el acto jurídico, pues sí, pero no voy a llegar, hoy les voy a hablar del acto jurídico a los choferes, no voy a llegar así. Entonces, ¿y eso qué? Si les llego a decirles, oiga, hoy compró usted por la mañana ese cigarro que está ahorita disfrutando o ese refresco, ¿lo compró? Sí. Fíjese que eso nosotros le llamamos acto jurídico. Usted celebró un contrato de compraventa y ni se dio cuenta, mire, tan cotidiano que lo hace usted y ni se da cuenta. Vamos a analizar qué elementos tuvo. Si yo le llego a explicar así, oiga, le preguntó el precio. Bueno, pues uno de los elementos es el precio cierto. Y se lo dio. Ve cómo se configuró.
Si lo explicamos hacia las personas con referencia a lo que ellos viven día a día, nos van a comprender. A diferencia que yo llegara, no, pues es que el contrato es la suma de voluntades con personas que no son especializadas, así que limitaremos el lenguaje técnico a la selección y las necesidades de nuestro público. Y si también estoy dándole un curso para futuros psicólogos que se quieren especializar en el área de peritaje criminal y si tengo que darles lenguaje técnico, yo, como les digo, les recomiendo mejor hacer un glosario. En esta clase vamos a entender por víctima y ser muy concretos al respecto, ya después ellos van a dominar, pero un glosario previo en el que yo le comunique a mis alumnos qué vamos a entender por cada palabra, qué concepto vamos a tener por cada término. Así unifico el lenguaje en la clase y voy dando esta carga de lenguaje técnico que sí la necesitan por la formación que ellos están requiriendo, pero siempre ajustándonos a las necesidades de nuestro público. Y solamente para cerrar este tema, pues me permito igual leerles de este libro que les estoy recomendando, lo siguiente en la página 137. Consideramos el lenguaje judicial y jurídico como el caudal de voces, modismos y giros empleados por un juzgador o un profesionista del área del derecho en la redacción de escritos legales o escritos jurídicos. Una de las características más notables de las resoluciones es el uso de términos desfasados de nuestra manera de comunicarnos actualmente. El resultado es un lenguaje aparentemente culto, ¿no? Les digo, mírenme cuánto sé, pero realmente está plagado a veces de errores gramaticales, expositivos y abuso de los conceptos y de los términos. Tener muy en cuenta esto que nos está diciendo. Y les voy a leer un ejemplo de lo que no debemos de hacer y sí debemos de hacer. Vamos a ver. En efecto, cuando se intenta acreditar un hecho con base en la prueba indiciaria, se requiere la conjunción de varios elementos que al sumar un poder convictivo permitan inferir la existencia y veracidad del hecho, como si se contara con la prueba directa e inmediata, para lo cual es indispensable también que no existan datos en sentido opuesto, o que estos no sean desvirtuados de tal manera que se tornen inocuos e inofensivos para arribar a la inferencia mencionada, y en el caso no existe la concurrencia de tales circunstancias, como se ha venido evidenciando. Ante tal panorama, y al no encontrarse admininculadas las citas fotografías con ningún otro medio de convicción que robustezca las afirmaciones del inconforme, lo procedente es decretar infundado el agravio hecho valer. Vean cómo está cargado de lenguaje técnico, nos da muchas vueltas, vean lo cargado que está y lo difícil que fue para nosotros comprender estos dos párrafos. Ahora acá bien nos lo maneja y hubiera sido más sencillo y más comprensible una redacción parecida a la siguiente. Las fotografías ofrecidas como prueba, al tener el carácter de indiciarias, requieren de otros elementos formales que las apoyen para acreditar su veracidad, pero al carecer de esos elementos no tienen validez y por tanto resulta infundado el agravio. En 6 líneas resumió lo que leímos en 2 párrafos. Y es un lenguaje elegante, es un lenguaje técnico, pero conciso. Es comunicación asertiva, conciso, concreto. ¿Por qué no te las estoy haciendo valer esas fotografías? Porque tienen esta calidad, no las complementaste con esto, por consecuencia, no es infundado tu agravio. Así que verlo, esto es muy importante, no hacer abuso de los tecnicismos, aunque sea mi área jurídica, no hacer abuso, ser más concreto en la expresión de las ideas. Se los va a agradecer que nos esté leyendo y les va a acordar de una manera más sencilla. Es realmente lo que decimos comunicación asertiva, a lo que vamos, una comunicación directa. Ahora bien, vamos a entrar en el estudio de la unidad 9, que se refiere a la estructura en la selección de las palabras y la manera en cómo las vamos a entonar. Esto es las técnicas de elocución y de alocución. ¿Qué entendemos por elocución? La elocución es la selección
es la técnica para seleccionar las palabras que voy a expresar, que voy a decir en mi discurso. Eso es la elocución. Es muy importante que nosotros aprendamos a seleccionar palabras, que no seamos tan rolleros, que si hay un concepto más concreto, en vez de ello, mejor seleccione ese concepto más concreto, en vez de dar tanto rollo y explicación, es mejor darle al público una sola palabra que me ayude a comprender. Es muchísimo mejor que irme a mayores disertaciones en las cuales pierdo el tiempo en el discurso. Y un discurso tiene que ser concreto para no aburrir ni cansar al auditorio. Así que mejor buscar palabras más concretas que me ayuden a determinarlo. ¿Sí? La manera, bueno, es seleccionar la gramática de las palabras, el léxico, qué palabras me serán más útiles para el mensaje que estoy llevando a cabo. Esto la verdad es que se va obteniendo con la práctica, más allá de dar grandes técnicas. Lo principal es dominar la materia que voy a dar, saber qué sinónimos puedo tener y se escucharían mejor. Les repito, para ello tengo que dominar la materia o lo que estoy exponiendo, porque si no, no sabré cómo seleccionar y ordenar esos conceptos. ¿Con qué empiezo primero? Si voy a definir o primero empiezo con algún ejemplo y luego me voy a la definición tomando el ejemplo, derivada del ejemplo. Esto es muy importante, qué estructura le voy a dar. Así que vámonos a determinar muy bien cuánto rollo tendría o no. Para esto es mejor escribirlo previamente e ir cambiando y haciendo correcciones. Es decir, no, mejor en vez de poner toda esta línea, mejor pongo nada más esta palabra. A eso va la elocución y la locución. Sobre todo la elocución es estas palabras son las que voy a ocupar, son las más pertinentes. Este adjetivo, esta proposición, este conector enlaza mejor, es más fuerte, me ayuda a reafirmar la idea anterior. Esto lo vamos, les digo, construyendo a la medida que vamos desarrollando nuestro discurso y es de leer una y otra vez el discurso. Como les digo, no es arribar a un auditorio y a ver qué se me ocurre, ¿no? Es todo el trabajo que hay detrás para que yo en 5 minutos les hable y me comprendan perfectamente qué estoy haciendo. Y para ello, pues sí, desde luego es esencial que seleccione las palabras. Entonces, por ejemplo, aquí en este libro, pues nos dice, en muchos casos, algunas de estas expresiones pueden sustituirse por proposiciones o adverbos de inteligencia más clara y más concreta. Por ejemplo, en este sentido, lo podemos sustituir por así. En este supuesto, también lo podemos sustituir por así o cuando, con la excepción de mejor salvo. En la hipótesis de que sí, en la hipótesis de que, mejor sí, de manera condicional. Sí, nos vamos a esa fecha y mejor en vez de, en la hipótesis de que, en el caso de que, lo podemos sustituir por sí, condicional y cuando. Con el resultado de que, podemos sustituirlo por de modo que. Por esta razón, en vez de todo eso, mejor así. Por otra parte, además, lo sustituimos por además. Entonces, vean, más concreto, más claro para nuestro público. Y algunas otras, por ejemplo, para conectores, pues es muy importante también tengan a la mano una lista de conectores, cuál es el mejor conector para hilvanar el otro párrafo y que tenga coherencia lo que estoy diciendo. Algunos de los conectores, ahora bien, que es más ya para concretar, para sintetizar, ahora bien, así, para continuar, así las cosas igual, para continuar, así mismo, para referirme a la misma idea, nada más que con otras palabras, reafirmando. Como puede observarse, después de haber dado alguna descripción, como puede observarse, aquí se verifica lo que la tal disposición nos señala,
Conforme a lo expuesto, que también puede ser de acuerdo con lo anterior, voy hilvanando de alguna manera, igual para ejemplo o ampliación, de la misma manera, de esta perspectiva. En suma, voy sintetizando, ya voy cerrando mi texto. Quiero ampliar la idea, bueno, es decir, entonces escribo es decir. Quiero hacer una contraargumentación, no obstante, o sea, todas estas. De esta manera tenemos una mejor expresión y una selección y como les decía, aparte de esto es lo que anteriormente veíamos de cómo selecciono qué palabras voy a utilizar. Si voy a ser muy dogmático o voy a ser muy técnico o no. Esto de acuerdo al público, las necesidades que el público tiene. Entonces volvemos a lo mismo que ya habíamos estudiado en la otra unidad. También es importante antes de cerrar que es muy importante que si voy a expresar esto a nivel de público, debo ser muy fluido. Para eso también me sirven las técnicas de locución y de alocución. Es decir, no se trata de tanto de las palabras que pueda decir y ser muy concreto, sino cuál es el significado, que domine el significado y domine la pronunciación de las mismas. No está por demás decirles, si no pueden pronunciar bien la palabra, mejor evitarla y pedir un sinónimo. Eso también es parte de la elocución y de la elocución y la locución. Si no soy bueno, me trabo con esa palabra, mejor busco otra, la evito. O hacemos este tipo de recursos que veremos más adelante, que son, me permito citar, y si me permiten voy a leerles esto, porque me puedo equivocar y no quiero tener equivocaciones. Entonces, mejor le damos esta amenidad a equivocarnos y estar pronunciando mal. Y la entonación, esto es muy importante, aquí no alcanzamos a verlo porque estos serían ejercicios de clase, pero ustedes practiquen la entonación, dónde quieren subir la cadencia, que también se refiere a eso, dónde subo y bajo los tonos de voz o dónde sostengo la voz, dónde quiero que pongas más atención y por eso elevo la voz, dónde la bajo porque ya tengo tu atención y puedo seguir el hilo discursivo o quiero que en este momento esté en calma mi auditorio. Pero los quiero poner en guardia. Miren, les voy a presentar las escandalosas cifras y alzo la voz porque quiero que pongas mucha atención en las cifras, me interesa que leas las cifras conmigo. Eh, Esto también es la cadencia, cómo subo, bajo la voz, modular la voz, esto es muy importante que lo aprendamos a hacer y no lo hacemos bien si no conocemos nuestro discurso. Si llegamos a improvisar nuestro discurso, no lo podemos lograr. Ya cuando seamos personas muy especializadas y dominemos, podemos improvisarlo, pero antes lo mejor es decir, bueno, aquí voy a subir la voz porque esta parte es relevante, aquí la voy a bajar. Aquí lo que necesito es calma del auditorio, así que mejor no los alebresto y tengo la voz más suave. Esto también son técnicas que tenemos que llevar a cabo, es cadencia. Me ayuda mucho que ustedes se pongan a pronunciar las palabras, que practiquen el discurso, que lo graben o que otra persona los vea y les dé retroalimentación de cómo lo percibió esa persona. Son también técnicas. Ahora, en cuanto a la locución, bueno, es la estructura que le voy a dar como el cuento, ¿no? Tengo el planteamiento, el nudo problema y el desenlace. Pues aquí con la locución es lo mismo. Tú me vienes a contar algo, me vienes a dar un mensaje, ¿cómo me lo vas a plantear? Normalmente una de las estructuras es primero hago una exposición. Vengo hoy a hablar sobre la problemática de los transgénicos en el campo mexicano y cómo están incidiendo en la forma de producir de los campesinos mexicanos. Esa parte es muy esencial que la hagamos exponer. Primero, no puedo llegar no, pues es que el acuerdo por el cual se prohibió la comercialización del glifosato es muy acertado, es una política necesaria. Van a decir, bueno, ¿y el glifosato qué tiene que ver?
¿por qué estamos hablando de glifosato? El título o de la ponencia decía los transgénicos en el campo mexicano. ¿Qué es el glifosato? ¿Por qué estamos hablando del glifosato? A lo mejor quiero llegar ahí y decir, miren, por toda esta problemática fue bien, muy acertado prohibir la comercialización del glifosato por el decreto de diciembre de 2020. Fue sumamente pertinente. Sí, pero primero tengo que darle el planteamiento de cuál es mi problema, cuál es el contexto. Pues tenemos un campo muy desgastado, tenemos campesinos con pocos recursos que no pueden adquirir los fertilizantes que piden, son muy onerosos, afecta su salud el uso de estos fertilizantes. Pues si yo doy todo este contexto y son menores los nutrientes que hay en estos organismos transgénicos por estos y estos estudios, también justificar. Bueno, le estoy dando un contexto y estoy exponiendo de qué va a tratar. Eso también se hace en las clases. Cuando usted vaya a dar clases, no, va a llegar, no van a llegar luego pues sí. Y el movimiento codificador que fue observado o que se desarrolló en la Europa continental, no pueden llegar así el primer día de clases para ver la evolución histórica del derecho civil, lo que van a decir, bueno, la tradición, el derecho civil es muy rica y muy antigua. Ya desde Roma se hablaba de estas figuras que hoy tenemos, como el matrimonio, ya desde Roma, el concepto de persona en Roma y ahora ha pasado a la historia, actualmente es así. Estoy dando una panorámica, estoy exponiendo de qué voy a hablar, eso se llama encuadre de la clase. También el encuadre es muy necesario que yo se lo dé a mi público para contextualizarlo y que ellos se vayan predeterminando a qué mensaje van a recibir, qué es lo que van a escuchar. Ya desde ahí yo estoy ya trabajando con mi público. Entonces expongo y les digo, bueno, vamos a hablar sobre la problemática de los transgénicos en el campo mexicano, para ser concretos. Luego, descripción, pues, ¿cuál es la problemática? Nos encontramos con un campo muy golpeado económicamente, son pocas las personas que quieren estar en el campo, hay mucha migración de las juventudes, entonces trabajan personas mayores en el campo, su salud es más precaria, son menos productivos, no les alcanza para obtener, como son menos productivos, no tienen el ingreso necesario para comprar las semillas transgénicas que son muy caras, oscilan en estos precios y esto desde luego pues repercute en que llegan otros proveedores o alimentos importados y son una competencia desleal para ellos porque no pueden competir contra ello, ya que como anteriormente explicamos, pues no están en posibilidades. Entonces voy a describir la problemática. Voy a contextualizar bien esto para que, pues para que tomen conciencia, digan, no, pues sí es necesario hablar de los transgénicos por todo ese problema que me estás diciendo, o por el problema también que estás diciendo que la modificación que sufren las plantas da en que tengan mayor toxicidad y esta toxicidad se pase a los mantos freáticos y contamine el agua que estamos bebiendo con los herbicidas que se ponen o que tienen menores nutrientes estas plantas modificadas. Y que por eso tengo que ingerir más para obtener los nutrientes necesarios y eso pega en el derecho a la salud. Pero ya entendí por qué, porque me describiste la problemática. No dar por sentado que me tienen que entender cuál es la problemática. Yo ya me sé la problemática, pero mi público receptor no, se la tengo que dar a entender y se la tengo que describir de una manera sencilla. Así voy ordenando mi discurso. Narración, bueno, si tengo un caso práctico que ya llegaron a tribunales o que tal persona sufrió, cómo le ha pegado a él en su forma de producir a este granjero, ahí sí puedo emplear videos en los que se condense esa narración de la problemática en voz propia de las personas que la sufren. Es un recurso esencial, magnífico, si lo pueden hacer, que no sean videos de 40 minutos porque también voy a perder la atención. Son videos de 3, 5 minutos, 10, en los que alguien me puede dar esta narración
cómo inició todo el problema. Mire, yo antes producía así, pero cuando se instalaron estas nuevas políticas empecé a tener estos problemas a partir de tal fecha. Esa narración es muy importante. Tener un diálogo, pues sí, también es esencial. ¿Y ustedes qué opinan? No nada más es escúchame a mí. No, y usted ya te describí cómo está el problema. Vamos a hacer un diálogo para tener acuerdos y también apreciar si yo me di a entender bien y te llegó el mensaje. Pues vamos a dialogar, Rumi. ¿Tú qué opinas? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué creen que sea más factible? ¿Cómo podríamos mejorar su situación? ¿Qué sugieren? ¿Conocen qué han hecho otros países? Pues entablar un diálogo. Eso también es importante. En algunos casos, el diálogo, que yo diría que es esencial porque debe de ser dialógico, esto de que vaya de aquí a allá. En otros, bueno, más bien sería, y otro recurso que a lo mejor sí, no, depende de lo que esté tratando, la apología, es decir, esta alabanza que voy a hacer, por ejemplo, del decreto, por todo lo que les expuse, este decreto que acaban de expedir el 31 de diciembre de 2020 es magnífico porque, miren, el contenido está prohibiendo la comercialización del glifosato que se utiliza en transgénicos y que ha dado pie a las situaciones de cáncer, que por ejemplo les puse estos videos de campesinos afectados con cáncer, es gracias al glifosato. Y miren, qué magnífica disposición, qué entendimiento de la problemática social, qué ayuda tan magnífica y cómo estamos cuidando no solo el medio ambiente, sino el derecho a la salud con este decreto. Lo voy a ensalzar, sin evitar caer en lambisconerías de, la administración pública, el gobierno en turno, qué visión tiene, sin caer en lambisconerías. La alabanza más bien se debe utilizar como este recurso de, miren qué buena herramienta tenemos. Vamos a valorar esta herramienta y vamos a estudiarla más a profundidad, pero sin hacer ejercicios, como dirían comúnmente los alumnos, no seas arrastrado. No queremos que nuestro discurso sea arrastrado. Queremos que nuestro discurso se tome en serio. Entonces voy a hablar de las virtudes sin hacer un abuso y que llegue a la ambisconería. Entonces cuidado con esas, porque eso es también cómo voy a estructurar mi discurso para que llegue adecuadamente. Por último, otro de los recursos que utilizamos en los discursos o herramientas, pues son las citas y paráfrasis. ¿Esto por qué? Que ya las estuvimos más o menos enunciando también en esta estructura que yo les daba, de cómo vamos a hacerlo en nuestros discursos que vayamos exponiendo o diseñando. ¿Por qué? Porque quiero también argumentos, contexto de justificación. Ya te estoy diciendo cuál es la problemática. Ahora te voy a dar el contexto de justificación. Te voy a dar argumentos lógicos. Te voy a hablar de ellos. Yo ya no me voy a ir tanto a lo emocional, sino que te voy a dar datos concretos, autores, personas calificadas en la materia. ¿Cómo le hago y cómo estos son argumentos a la autoridad que luego pueden caer en falacias? Pero teniéndolos bien manejados, pues lo que estoy haciendo es alimentar mi discurso, enriquecerlo, le decimos vestir, como cuando les decimos a los tesistas, hay que vestir la tesis y se quedan, ¿qué es eso? Bueno, pues ponle citas, no es que yo pienso, yo considero que esta figura está mal regulada y en ese mismo tenor o en esa misma línea de pensamiento, Gutiérrez y González señala, estoy complementando y robusteciendo mi parecer, mi criterio, y estoy diciendo, miren, porque también el gran jurista tiene la misma opinión que yo. A eso van las citas y nos ayudan mucho a robustecer. No es nada más de mi ronco pecho, pues, sino que hay bibliografía especializada, autores especializados, cifras, encuestas, números que hablan, que robustecen mi idea y que se adhieren al pensamiento que les vine a exponer. Entonces, para ello, bueno, hay que hacer citas textuales en el discurso. Sí, si nos conviene. También, como yo les digo, es importante traerlas anotadas y decir, bueno, ya les expuse y me permito señalar que en esa misma línea de pensamiento que les acabo de describir, me permito citar, y ahí les va. Fulanito de tal, en tal libro dice que, y leerlo. Eso es importante.
no es necesariamente saberse la cita de memoria, pero sí incluirla. Es como cuando en la demanda estamos, y robustece la anterior, la siguiente tesis aislada o la jurisprudencia, y la copiamos y pegamos. Así le vamos a hacer. Entonces, esto es una buena parte. Podemos hacerlo con una cita directa o podemos parafrasear al autor y decir algunas ideas del autor. Por ejemplo, si voy a hablar de, y es que el daño moral era muy importante cuando se legisló. Gutiérrez y González, lo voy a parafrasear, él decía que la afectación también puede ser en los sentimientos de las personas, poniéndonos este ejemplo en el que la novia la dejan vestida y alborotada y cómo le pega eso al honor de esta chica, que ya el pueblo entero la hacía que se casaba y al final la dejaron plantada, pues cómo le afecta. Por eso es importante el daño moral. Esto lo pueden encontrar en el texto del doctor Gutiérrez y González, en el libro del patrimonio, en tal capítulo. Estoy haciendo una paráfrasis, no lo estoy citando directamente, sino que conozco al autor, sé cómo habla, habla de que lo he leído mucho y por consecuencia puedo remitirme a ejemplos de su pensamiento, pero diciendo, ¿y dónde lo puedes encontrar? Si quieres confrontarlo o quieres profundizar en las ideas de él, puedes encontrarlo ahí. Esas son las citas, ¿sí? Las citas, el sistema puede ser que cuando hagamos nuestro discurso, puede ser que lo hagamos en las citas, no necesariamente para frasear, sino que citas concretas ya con una manufactura especial, que me digan que primero va el nombre, el apellido, perdón, el apellido del autor, luego su nombre, el apellido va a ser en mayúsculas, en cursiva va a ser el título de la obra, tengo que decir la edición, el lugar de edición, la fecha, número de página. Esto es muy importante. Cada, cada quien tiene su estilo para citar, sí. Entonces hay que conocer cómo cita la Facultad de Derecho, ahí están los criterios editoriales, cómo cita el Instituto de Investigaciones Jurídicas, tengo que darle orden. Es muy importante para ciencias sociales que desafortunadamente no aprendemos en derecho porque no se utiliza el sistema APA. El sistema APA es por excelencia este que vemos entre paréntesis, el apellido del autor y el número de página y el año en algunos casos, que también luego sistema Chicago, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Esto que está en paréntesis en los textos, eso es un sistema APA. Se utiliza para todas las... Se utiliza para todas las ciencias sociales, por eso el sistema APA es internacional y cualquier texto que esté en inglés va a traer citas APA porque es un sistema internacional y sería muy importante que lo aprendieran. Se llama APA porque son las siglas de American Psychology Association, así se llama. Entonces, esto es muy importante que lo aprendamos a hacer. Voy ahorita, si me permiten, voy a enseñarles cómo hacerlo en Word. Denme un momento. Vamos a ver un ejemplo de cómo citar, porque como les digo, normalmente nuestros profesores no nos lo enseñan. Y sí es importante que aprendan, sobre todo si quieren hacer textos para publicación internacional, pues se pide el sistema APA. Entonces nos vamos aquí a nuestro Word y está la parte de inicio, que ahorita está súper lenta mi computadora, pero bueno, me importa en esta parte que es referencias. Quisiera ponerles, ahí está. Pues lo tenemos normalmente así, así abra, se despliega el programa y me voy a la parte de referencias. En referencias doy clic y voy a poner, aquí le ponen el estilo para que el procesador de textos nos ayude a hacer la cita. Viene Chicago, vienen ISO y todos estos, pero me voy a APA, que es el que necesito. Le voy a poner insertar cita. Acá ya tengo algunas citas que hice, pero vamos a hacer nosotros una. Acá le selecciono qué es, qué estoy citando. Un libro, la sección de un libro, un capítulo, un artículo de revista, un artículo de periódico, actas de conferencia, informe,
sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso, varios. Me voy. De acuerdo a ello, pues van a ser los datos que yo capture, pero aquí el más común pues es el libro. Y pongo los nombres de los autores, que son por apellido. Empiezo por apellido. López Ruiz Miguel, el Amper y López Olvera, Miguel Alejandro. Ahí está. ¿Cuál es el título? Estructura y estilo en las resoluciones judiciales. Año, que aquí me indica 2007, Ciudad de México. Oh. Editorial, bueno, Suprema Corte de Justicia de la Nación y CNDH. Perfecto. Le damos a aceptar. Ya la hizo automáticamente. Ya después, en bibliografía, cuando quiero al último de mi texto poner toda la bibliografía, me voy a esta parte de bibliografía, que ahorita bueno, no quiere responder mi Word, y insertar bibliografía, y ya la inserté todo de manera automática. Esto es muy útil que lo aprendan a hacer. También hay muchos tutoriales en YouTube, véanlos, porque sí es esencial que aprendan. Esta es la forma de citar en APA, abriendo paréntesis. ¿Okay? Entonces, lo dejamos hasta ahí como ejemplo de la cita. Y pues ya estamos concluyendo casi el estudio de las unidades. También, bueno, como encuestas y estadísticas, pues igual los gráficos, si queremos incluirlos en nuestra exposición con un PowerPoint o empezar a recitar por ejemplo, han habido tantos homicidios, tantas mujeres han solicitado interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México de tal a tal fecha, tal y como se desprende de la encuesta del INEGI de tal año disponible en. Esto es muy importante, yo les diría ahí que bien lo hagan con un texto en mano para que no vayan a fallar y que le digan al público, esto sí lo voy a citar, me permito leérselos, o bien en apoyo PowerPoint para que las personas tengan la fuente y no haya pierde si ellos quieren ir a contrastar esto. Y bueno, como ya les adelantaba, las técnicas de parafraseo, pues leo al autor y lo traduzco en mis propias palabras. Otra es, lo estoy leyendo y voy anotando, él habla de efecto de horizontalidad, que se echó ahí todo un rollo de efecto de horizontalidad, pero es cuando un particular le viola un derecho humano a otro particular, o la violación, más concreto, la violación de derechos humanos entre personas. Ese es efecto de horizontalidad. Y lo voy anotando. Digamos que estoy leyendo a uno de los expertos, Robert Alexi, en efecto de horizontalidad. Él no me lo va a explicar así, me va a dar otro tipo de disertaciones, pero yo como. Entonces, tener a la mano, cuando yo vaya leyendo, tener a la mano dónde anotar y plantear ahí cómo en mis propias palabras lo que yo estoy leyendo lo traduzco, pues como si estuvieran haciendo una traducción así. Estas son técnicas de parafraseo que después voy a partir en el texto y me ayuda a alimentarme y a dominar porque no hay como pasar a nuestras propias palabras porque lo entendemos mejor. Entonces, vaya a tener mayor dominio. Si hago estos ejercicios, voy a tener mayor dominio en mi discurso, en la expresión final de mi discurso, que es medio de flojera estar anotando, estoy subrayando, resalto, y aparte de eso tengo que anotar. Sí, es medio de flojera y tenemos que tener más espacio y tiempo para esto, pero a la larga nos da mejores resultados a la postre. Y esto, bueno, siempre dando la amenidad y impartiéndole nuestro estilo al discurso. No olvidemos, tenemos nuestro propio estilo, así que hay que recuperarlo y que el público participe de ello en nuestra disertación. Estas son algunas de las sugerencias que yo les daría. Recordar, hay que leer mucho,
hay que cultivarnos mucho, ver documentales, entrevistas, etc, etc. Es necesario. Y la otra es aprender a escribir, primero redactar lo que voy a hablar, leerlo varias veces para que también lo memorice, no me cueste tanto expresarlo después y irlo corrigiendo. Entonces vamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Conozco la estructura de mi discurso. Voy a empezar primero con esto. Ya tengo una memoria y referencial de con qué voy a empezar, cuál es la mitad de mi discurso. Ya sé que voy a la mitad, ya voy a concluir, ya estoy cerrando, porque lo escribí previamente y lo domino, lo estuve leyendo. Así que son de las que dénselo a leer a otra persona a ver si me entiendes. O grábense las expresiones que tienen, si son adecuadas o no. Es prudente ver al público sin las manos en los bolsillos, eso denota inseguridad. Con las manos abiertas, los ademanes que no mareen tampoco a las personas, no dejar de mover las manos, ¿no? O sea, eh, con cada palabra, si quiero las muevo, si no, no. Así no mareo a las personas, pero hago más amena mi expresión. Subo bajo la voz cuando deseo asentar las ideas. Es que es muy importante que recordemos. Ah, por otro lado, también debemos abordar la problemática de los abortos clandestinos, hay más suave porque es un tema fuerte. Entonces, moderarnos y esto nos dará mejores resultados en la expresión final de nuestro discurso. Espero que les haya de ayudar. Solamente les voy a dejar el link de un canal que quiero que vean. Denme un momentito. Les dejo en el chat el canal y ahorita se los voy a mostrar. Esa es la liga, por si la quieren hacer una captura de pantalla y buscarlo. Y ahorita se los comparto aquí para que lo vean. Ese es magnífico, ojalá tuvieran tiempo, van a dominarlo en poco tiempo porque él es un experto, César Ceballos, en esto. Así que de verdad que espero que les sirva. Aquí está. Es César Ceballos, está en YouTube, como ven, ¿no? YouTube. César Ceballos, neurolenguaje, lenguaje corporal, comunicación verbal. Esto les va a ayudar muchísimo. Acá hay videos, analiza videos de incluso, bueno, vean Chris Evans, el Capitán Marvel, por qué lo odian. Y aquí nos va a hablar de qué lenguaje, qué están haciendo mal en sus expresiones, expresión emocional de Paul Ekman. Entonces son incluso de la vida pública, son youtuberos incluso, todos ellos lo son, y los va a contextualizar más, va a ser más ameno, y él es un experto. César Ceballos es un experto en neurolenguaje, nos puede ayudar un montón, y también a identificar en el otro qué mensaje me está dando de manera subrepticia, de manera subconsciente o inconsciente al momento que se exprese, y detectar realmente la intención del mensaje que me está transmitiendo por el lenguaje y la secuencia que está llevando a cabo. Así que se los recomiendo. El canal se llama Supercepción. Suscríbanse o consúltenlo y les va a ayudar un montón. Vean juicios mediáticos, historia del crimen americano, el caso de O.J. Simpson está magnífico para que analicen cómo se construye un discurso, cómo se juega con las emociones del público. Está genial. Si pueden, de verdad, analícenlos, véanlo. Ese entretenimiento al final del día les puede servir y aparte pues se entretienen, ¿no? Entonces, muy recomendable. Espero que sea de ayuda. Espero en verdad que todo esto les funcione. Me despido. Gracias por su tiempo. Ha sido un honor, lo he disfrutado muchísimo y en verdad deseo que les sea de utilidad. Cualquier situación que llegaran ustedes a requerir, les dejo mi correo electrónico. Igualmente es acsanvicente@gmail.com o el otro es Aida San Vicente, Aida San Vicente, así es, Aida San Vicente, @derecho.unam.mx. Aida San Vicente, @derecho.unam.mx, por algún otro material o duda que llegaran a tener. Cuídense mucho, éxito. Gracias.